Saludos a todos. Ahora la lección que vamos a revisar o la que vamos a analizar se llama Threads, que obedece a los hilos. Y tenemos que arrancar hablando que un hilo simplemente es un flujo de control o ejecución dentro de un programa. En el momento en que nosotros compilamos y corremos un código o arrancamos un programa como Excel o como Word, estamos arrancando un hilo de ejecución. Esto no quiere decir que un programa dentro pueda tener más hilos de ejecución, pero en sí, como lo menciona acá, como lo vemos en este escrito, es un flujo de control dentro de un programa. Esto es el diagrama normal de cómo se van ejecutando los procesos. Se inicia el programa, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Cada uno puede tener la duración de los requerimientos que tenga en el momento. E incluso el proceso 1, la primera vez puede durar 13 milisegundos, la segunda puede durar 10. Tampoco el procesador trabaja de la misma forma todas las veces. El tema acá es que son procesos secuenciales. Luego después del 1 va al 2 y luego va al 3. Al final, todo este proceso se va a ejecutar en la duración de cada uno de ellos. Ok, entonces en este momento, si el primero dura 13 milisegundos, el segundo 9 y el tercero 16, a la hora de cerrar toda esta tarea o todo este programa, estaríamos tardando 38 milisegundos. Entonces, primero podríamos pensar que es un tema de eficiencia. Lo que pasa es que no siempre todos los procesos que vamos a ejecutar en un programa tienen la practicidad de que no requieran esta secuencia lineal. Me explico, no siempre cuando vamos a ejecutar un programa, con tal de hacerlo más rápido, le vamos a poner hilos, porque no precisamente la necesidad del código en ese momento sea esa. Esto nos lleva a hablar del tema del multihilo o los multiprocesos. Guiándonos igual con este mismo gráfico, vamos a ver esto en el punto donde nosotros le ponemos algún hilo. Por ejemplo, aquí vamos a tener un programa multihilo. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres procesos van a correr de manera simultánea. Existen diferentes codificaciones para hacer que esto suceda, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Y aquí vemos cómo el proceso 1 se ejecuta igual en 13 milisegundos, el proceso 2 en 9 milisegundos y el proceso 3 en 16 milisegundos, con la salvedad de que estos procesos van a terminar en un plazo de 16 milisegundos, o sea, van a terminar en el tiempo del proceso que más dure. Esta es una gran ventaja porque nos permite reducir el tiempo, pero no solamente reducir el tiempo, sino permitir varias tareas a la vez. Hagan un ejercicio mental. Imagínense que tienen un programa donde lo abren y que para poder ver la hora tienen que esperar que cada uno de los procesos que van teniendo en su computadora se vayan ejecutando. La hora no se actualizarían prácticamente nunca, porque tendrían que esperar a que se inicie Windows, a que cargue una ventana, etcétera, etcétera, y no habría un momento para que la hora se esté actualizando en tiempo real y me la esté mostrando. Esos son los casos que aplican para los hilos también, cuando yo necesito que algunas tareas se realicen simultáneamente y no esperen a todas las tareas que están en cola en un momento dado. ¿Okay? Nosotros vamos a ver la ejecución de los hilos de dos formas. Uno, por herencia, mediante la palabra extends. Vamos a hacer que toda una clase se convierta en un hilo y vamos a trabajarlo de esa forma. Y la segunda va a ser el manejo por objetos. Vamos a generar una variable que me va a permitir a mí trabajar completamente un hilo sin herencia, pero con las mismas características. Dependiendo de las necesidades que yo tenga en el código o el objetivo que yo vaya a realizar, voy a utilizar una u otra. Entonces, vamos al código. Nos venimos para acá, a NetBeans, y vamos a trabajar la siguiente lógica. Vamos a hacer un código que simplemente va a tener un conteo desde 0 hasta 10, o ese 10 puede ser un parámetro. El objetivo de esto es, vamos a ver cómo hacemos que el código haga 0, 1, 2, 3, digamos que el final fuera 3, 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3. Proceso 1 del 0 al 3, proceso 2 del 0 al 3 y proceso 3 del 0 al 3. Y posteriormente le vamos a implementar hilos para poder ver el momento en el que se ejecuta el 1 del primer proceso, el 1 del primer proceso, del segundo proceso, incluso el 1, 2 del tercer proceso, porque no sabemos a qué velocidad se va a ir ejecutando.
Entonces vamos a hacer eso. Ok, vamos a crear un proyecto. A este proyecto le vamos a poner hilos. Y una vez que lo creamos, bueno, en este caso le di que me creara el main de hilos. No es tan indispensable, pero no importa. Ok, se crea el proyecto. Y yo, bueno, no lo necesito realmente. Voy a eliminar esta clase de hilos. La voy a eliminar. No la necesito. Y ahora sí, vamos a arrancar. Primero vamos a hacer simplemente una clase que haga estas dos características que les mencioné. A esta clase le vamos a poner iteraciones. ¿Okay? Y simplemente en la clase iteraciones quiero una variable, perdón, voy a querer una variable que se va a llamar nombre para que me identifique el nombre, el número del proceso en ese momento. ¿Okay? Voy a decir proceso número 1, proceso número 2, proceso 3, etc. Y voy a tener otra variable que se va a llamar iteración que me va a identificar la cantidad de veces que yo voy a repetir el ciclo que va a ser el conteo. ¿Okay? Simple y sencillo, nada complicado. Voy a meterle un constructor para que me reciba ambas variables. Y como estoy haciendo un objeto, le voy a meter los set y los get. ¿Okay? Listo. Ahora, una vez que hago esto, simplemente necesito mi función que recorra desde 0 hasta la iteración. Entonces, imprimiendo cada uno de los números de ese conteo. Entonces, en este caso le voy a decir public void correr. Voy a imprimir inmediatamente dentro del código. Y aquí le voy a decir que haga el recorrido mientras i sea menor que mi variable iteración. Ahí le voy a decir que me imprima. Vamos a decirle que me diga el número del proceso. Vamos a decirle, vamos a decirle que me obtenga el nombre más más i, ¿ok? Y le vamos a concatenar por acá unos 2 puntos para que se refleje que hay una diferencia entre ellos. Hay un guión. Entonces aquí va a ir el nombre del proceso y luego en el otro lado se va a imprimir el conteo que va en el momento. Así podemos diferenciar cada conteo respectivamente. Ahora finalmente vamos a correr esto para que estemos seguros, aunque es algo muy sencillo lo que estamos haciendo. Y le vamos a decir a él que vamos a crear un objeto que se va a llamar iteraciones. Iteraciones y 1 es igual a new iteraciones. El nombre del primer proceso se va a llamar P1, que es el proceso 1. Y la cantidad de iteraciones que va a hacer son 10. ¿Okay? Voy a decirle que me haga la corrida de esto y 1.correr. E inmediatamente aquí abajo en consola me debería aparecer el conteo hasta 10. ¿Okay? Vamos a darle chance. Ya esto que estoy haciendo hasta este momento es un hilo. Ya es un hilo de ejecución, obedece a la teoría de una tarea en específico. Y ven que vamos, el P1 va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por consiguiente se hace 10 veces. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Mi intención es hacer varios objetos. Por ejemplo, yo voy a decirle a él que voy a tener i2 como tercer objeto. Y este se va a llamar P número 2 y este es P3. Y cada uno se va a repetir 10 veces. Ahora, si yo llamo a esto,
que es como lo que estábamos viendo en la diapositiva de la presentación, donde yo tengo 3 procesos, y si no tengo una funcionalidad para hacerlo multihilo, él va a mantener un único hilo de ejecución en el momento. Entonces voy a correr esto y vamos a ver cómo se va a ejecutar secuencialmente. ¿Okay? Tiene P1 igual a 0, P1 2 hasta P1 9 y empieza P2 con 0 hasta P número 2 con 9 y posteriormente P3 con 0 hasta P3 con 9. O sea, sigue una secuencia lineal. En el momento en el que empezamos a utilizar los hilos, recuerden que en la diapositiva también decía que lo íbamos a hacer por herencia y con el manejo de objetos. Entonces, primero vamos a hacer esta misma lógica, pero la vamos a hacer con herencia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Voy a esto mismo que está acá, voy a copiarlo. ¿Okay? Voy a hacer una nueva clase, pero voy a copiarla para partir de esta y le voy a hacer las modificaciones necesarias para que el código me funcione. Entonces, voy a decirle copy y lo voy a pegar. Y en este se va a llamar iteraciones treat. ¿Okay? ¿Quiere decir esto? De momento nada, simplemente le cambié el nombre para que no me errores de compilación. Ahora sí, dijimos que lo primero que vamos a hacer es hablar del tema de herencia. Entonces, para poder hacer eso, yo lo primero que voy a hacer es decirle, si recuerdan las clases en su momento que recibieron sobre herencia, recuerden que cuando yo uso extend estoy hablando de herencia y cuando hablo de herencia estoy diciéndole que ahora esta clase atrae todas las propiedades que tiene su superclase. O sea, en este caso treat le va a pasar todas sus propiedades a esta clase. Ahora sí, dentro de los hilos yo voy a tener varias funciones. Yo con un hilo puedo decirle que él va a arrancar, va a esperar, va a pausar o se va a detener o efectivamente va a correr. Ok, vamos a ver qué significa cada una de estas y cuáles son las que sí vamos a necesitar y cuáles no, pero vamos a tenerlas aquí para que tengan el manejo de cada una de esas características. Entonces, acá en lugar, vamos a decirle que toda la clase es un hilo. Y aquí vamos a hacer una pequeña funcionalidad solo por tenerla separada, porque perfectamente luego cuando yo maneje el objeto puedo ejecutar ese método de manera sencilla. Pero le voy a decir acá que vamos a hacer un método que se va a llamar arrancar. Y arrancar le vamos a decir que va a ser this.start. ¿Okay? ¿Qué significa this? Recuerden que this era una funcionalidad, perdón, no le puse el void. ¿Okay? This es una funcionalidad. Pues acá. Ok, perdón, que no se ha actualizado el código. Ok, entonces, arrancar lo que va a hacer es generar que se inicie esa funcionalidad. Entonces, este punto start es uno de los métodos de la clase treat donde él va a arrancar el hilo de acuerdo a la estructura que tenga. Por ejemplo, yo puedo decirles, voy a hacer otro método que le vamos a mencionar que esta funcionalidad es para hacerlo esperar. Y en esperar, yo le voy a decir a él que me va a recibir la cantidad de milisegundos que yo quiero que él se detenga. Y yo le voy a decir a él this.sleep milisegundos. ¿Ok? Yo voy a decirle a él que detenga la ejecución de ese hilo por X cantidad de milisegundos y posteriormente él se va a reinicializar. Ok, ahora ven que esto me da un error y él me dice que necesita una funcionalidad de try y catch. ¿Por qué pasa esto? Porque él tiene tendencia a fallar por cosas ajenas al programador. Entonces, en este caso, yo le voy a decir a él que simplemente me coloque un try y un catch por si estoy tratando de pausar un proceso que no se ha iniciado, etc. Entonces, lo voy a poner acá, que él quede encerrado, un try y un catch.
Y listo. Aquí voy a, en lugar de que me tire todo esto, que me va a decir el número, etcétera, y todos los detalles, nada más le voy a agregar que a X le diga .get message, ¿ok? Que me imprima la razón por la que se detuvo. Y esto simplemente lo que quiero, lo que es importante aquí es esta función que es para dormir el hilo. ¿Ok? Ahora, otra función que también tienen los hilos es la de detenerse. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir al public void detener. Recuerden que simplemente estoy haciendo estructuras. En cada estructura, en cada método, estoy metiendo una funcionalidad que tienen los hilos. Y aquí le voy a decir this.stop. ¿Okay? Él pone en esa raya porque son métodos que cierta configuración no está aplicada en este momento. Pero no importa, él va a funcionar igual de todas formas. Y finalmente, aquí sí necesito que me pongan atención un poco, porque en lugar de correr, ahora este método se va a llamar run, pero no se va a llamar run por cualquier detalle mínimo. Se va a llamar run porque la clase treat, siempre que se ejecute, va a correr todo lo que está en el cuerpo del método run. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo levante mi código y le diga arrancar va a llamar a this.start, o sea, ejecute ese código y start va a ejecutar lo que se encuentra en run. Pareciera un poco tediosa la estructura, pero así trabajan los hilos, ¿ok? Ahora sí, en este momento ya tengo las estructuras necesarias, tengo las variables, tengo la cantidad de iteraciones que voy a hacer. Y ahora yo lo que voy a hacer en este momento es, en lugar de decirle correr, le voy a decir i1 punto arrancar. ¿Ok? Arrancar, perdón, punto arrancar y i1 punto arrancar. ¿Por qué arrancar? Recuerden que arrancar lo que hace es ir a this.toStart. This hace referencia al método de la clase, perdón, al objeto que está creando, que es el hilo. Y start lo que va a hacer es ir a ejecutar la función run. ¿Okay? Entonces, eso se va a ejecutar y ahora vamos a ver qué es lo que nos va a suceder. ¿Ok? Vean esta característica. Recuerden que el código está ordenado primero P1, luego P2, luego P3 y están corriendo así efectivamente. I1, I2 y luego I3. Pero vean qué es lo que está pasando en la corrida. Curiosamente, no arranca con el proceso 1, arranca con el proceso 3 con 0, arranca con el proceso después, perdón, posteriormente va proceso 1 con 0 y luego proceso 2 con 0. Luego proceso 1 se va adelante, P3, P1. Y vean qué curioso cómo incluso en algunos momentos hay un proceso que se mantiene la ejecución después de otros. Y aquí esta tarea, vean que se tiró varios 3 seguidos y varios 2 seguidos. ¿Cómo pasa eso? Simplemente cada uno se ejecuta de manera independiente. Si yo vuelvo a correr esto, él va a salir de otra forma porque nunca el procesador va a funcionar de la misma manera. Vean qué curioso, que todos los procesos 1 se ejecutaron hasta el final. Y así sucesivamente. ¿Qué me refleja esto? Me refleja la característica de multiproceso. Las tareas se están ejecutando en momentos distintos, pese a ser un código lineal. ¿Ok? Ahora, dijimos que lo íbamos a hacer de dos formas. Una era con herencia y luego posteriormente vamos a hacerlo con el manejo de una variable. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar este mismo, iteración street, que es mediante herencia, lo voy a copiar y lo voy a colocar ahora en, voy a hacer una nueva, perdón, pegar. Y ahora este se va a llamar iteración street, pero mediante la objeto, perdón. ¿Ok? Objeto. ¿Ok? Refactor. Y ahora sí.
Esta es la ejecución normal que teníamos antes con hilos y ahora vamos a empezar a hacer los cambios inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer primero? Eliminar extends, porque ya no vamos a trabajar por herencia el objeto, sino que lo vamos a trabajar por medio de un objeto, treat hilo. ¿Okay? Vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Me explico? Continúo. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? En lugar de arrancar, ahora lo que voy a hacer yo es decirle que él va a arrancar al objeto hilo.toStart. ¿Ves? Antes le hablábamos, todo el mundo le hablaba a la variable mediante herencia, ¿no? Ahora la tenemos en el código posicionada y le decimos hilo.sleep y aquí sería hilo.stop. ¿Ok? Esas tres características. ¿Qué es lo que va a cambiar en este momento? Que ahora yo necesito darle la instrucción run a este hilo y no la puedo hacer acá porque si aquí yo hago esto, perdón, si yo hago esto aquí, public void run, run no está dentro del cuerpo del hilo y eso es algo que necesito que entiendan. Run, este método que está acá, al no estar utilizando herencia, simplemente es un método que se llama run sin ninguna palabra clave run. ¿Okay? Entonces, en este momento, yo le voy a decir que este método más bien se va a llamar las tareas que va a ejecutar el hilo. ¿Okay? E internamente, en esas tareas, yo ahora sí voy a decirle a él, voy a crear ese hilo y voy a hacer la estructura del hilo para que él corra igual que como lo hacía antes, pero estamos haciéndolo con otra estructura. Entonces aquí le voy a hacer new treat y voy a hacer un hilo mediante el elemento new runable. Runable es una clase que me va a permitir a mí darle cuerpo a este código. ¿Ok? Vean cómo lo estoy haciendo. Y aquí adentro voy a darle cuerpo a la estructura de runable. ¿Ok? Voy a hacer esto. Y aquí sí les voy a decir que tengan un poquitín de paciencia. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí hago primero la estructura. Y vamos a ver, ¿qué es el error que me está dando inicialmente esto? Que él me pide que yo implemente los métodos abstractos. ¿Los métodos abstractos de quién? De Runable. Y esto, si yo le doy clic a esto, simplemente él lo que me va a hacer es sugerirme insertar el método run. Ya ven cómo los hilos siempre van a requerir a run. Pero él está siendo independiente de la clase padre. Simplemente el objeto hilo o la variable hilo, como lo quieran ver, está teniendo su estructura run en un método aparte, sin necesidad de que todo el código se convierta mediante herencia en un hilo. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en public void run voy a tener la estructura que tenía antes. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a agarrar este ciclo que estaba antes, lo voy a colocar acá y ese va a ser el cuerpo de mi constructor, perdón, de mi variable hilo mediante la estructura runable. ¿Okay? Tómense su tiempo, véanlo ahí para que lo entiendan. No hay nada más que pensar que esto. Simplemente esta estructura, la que está acá en las tareas a ejecutar, es la que va a ejecutar un hilo sin necesidad de implementar herencia mediante una variable nada más. Ahora sí, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo le diga a él hilo.start, él lo que va a hacer es ejecutar las tareas. Ahora, en arrancar yo voy a hacer una nueva línea de código. ¿Por qué en arrancar voy a hacer una nueva línea de código? Porque yo necesito que antes de arrancar el hilo, él cargue las tareas. Esas tareas no se van a ejecutar. Recuerden que las tareas se ejecutan hasta el momento en que tiene hilo.start. O sea que si yo llamo aquí a mis tareas a ejecutar, las cargo. Carga las tareas, pero no las está ejecutando. Ahora sí, en el momento en que yo le digo a él hilo.start, ahí sí estamos arrancando. Entonces, vean que ahora estamos ejecutando el hilo sin herencia, solamente con una referencia que está acá en la línea 19. ¿Ok? Ahora,
¿qué vamos a hacer para ver si esto funciona? Simplemente en este momento lo que tenemos que hacer es correr el código. Y vemos cómo vuelve a pasar lo mismo. P3 arranca, P2 igual. Todos, todos y cada uno de los procesos se ejecutan en momentos distintos de acuerdo a la secuencia del código y cómo se establece. Ok, repito, dijimos que íbamos a ver el hilo por manejo de herencia mediante extend en la clase treat, o íbamos a verlo y íbamos a verlo mediante la implementación de una variable o un objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué elijo yo dependiendo de la situación? Por ejemplo, si yo no tengo ningún problema en que toda mi clase sea un hilo, pues le hago una herencia al hilo. Quiere decir, el problema con eso es que toda mi clase se convierte en una estructura treat y en muchas ocasiones yo no necesito eso. Lo más común que pueden necesitar ustedes es que tengan el requerimiento de hacer un pequeño proceso que se ejecute de manera independiente. Entonces ahí perfectamente es donde entra a jugar esta forma de trabajarlo mediante objetos, porque yo puedo tener toda mi estructura de funcionalidad por aparte y nada más declaro una variable donde le digo que ejecute eso, y una vez que yo ejecute esas actividades se van a hacer de manera independiente. Para ir cerrando este ejemplo, vamos a hacer un pequeño reloj. Vamos a poner una pequeña interfaz que lo que me va a hacer a mí simplemente es mostrarme la corrida que tiene un reloj. Vamos a usar la clase calendar también para implementarla, pero lo que vamos a hacer simplemente es ir mostrando la hora en tiempo real. Ok, entonces para esto vamos a hacer algo sin mucha estructura. Vamos a hacerlo bien sencillo. Ok, vamos a irnos acá, le vamos a decir new jframeform, le vamos a poner a este reloj finish. Ahora sí, una vez que lo creamos, yo lo único que voy a querer que este compa tenga internamente va a ser un label, y ese label simplemente me va a mostrar la hora. Ok, entonces vamos a decirle acá que voy a editar sus propiedades porque ahora quiero que él esté centrado, y vamos a decirle que sea un poquito más grande la letra. Ok, ahí, listo, close, ahí está. Ok, ahora sí, dentro de su estructura, yo lo que le voy a decir a él ahora es que voy a crear una funcionalidad. Bueno, primero voy a necesitar un hilo que se ejecute. Vamos a decirle acá, vamos a crear una variable que se va a llamar hilo igual. Vamos a seguir una estructura similar a la de objeto. ¿Okay? Vamos a utilizarlo por variable, perdón. Treat. Y le vamos a poner a este hora. ¿Okay? Va a ser el hilo que va a mantener la hora en ejecución. Y ahora aquí vamos a hacer una funcionalidad que se va a llamar public void actualizar hora. ¿Ok? Y en actualizar hora, ¿qué vamos a hacer en actualizar hora? Simplemente vamos a tener en una interfaz gráfica, voy a correr esto aquí un momento para que vean cómo se ve. ¿Ok? Ok, perdón. Veamos que aquí tenemos esto. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer que en ese label simplemente se muestre la hora. Entonces, de momento, no vamos a trabajar nada con hilos. Simplemente vamos a poner la hora. Entonces, le vamos a hablar a calendar. Get instance. De esta forma obtenemos la hora de la computadora. Get instance. No me quiere funcionar el get instance. Ahora sí. Get time. Cerramos. Cierro. Perdón, hago esto. Y ahora sí, esto que está acá. Bueno, es que él me está pidiendo el import. Ok,
calendar.getInstant y esto lo vamos a poner dentro del JLabel. Ok, label 1.setText. Imagínense que esta es la hora y le vamos a decir que son las 10:20. Hora inventada, no es la hora de este momento. Ok, yo voy a correr esto. Efectivamente no me va a salir porque no he metido el método dentro del constructor. Recuerden la característica que siempre hay que meterlo luego de init components, porque en init components es donde se inicializan los componentes gráficos y yo le estoy hablando a JLabel. Si lo hago aquí arriba, él no conoce a JLabel. Ahora sí, vamos a correr esto y él me va a decir que son las 10:20 en este momento. Ok, bueno, en este momento no es esa hora. Ahora sí, en lugar de que me diga las 10:20, yo le voy a pedir a él que vaya y me obtenga, con razón está mal, se dice calendar, calendar, ok, y me pide que haga el respectivo import a calendar. Ok, ahora sí, ¿qué es lo que pasa acá? Que simplemente le estoy mandando un objeto date a un elemento string. Entonces vamos a concatenarlo, perdón, más comillas simples y listo. ¿Qué está pasando acá? Aquí lo que voy a hacer es que me aparezca la hora en un formato distinto, pero no importa, eso no es tan relevante en este momento. Ahí está la hora. Ahora sí, esta sí es la hora. Me dice que son las 17:26 y 36 de 19 de abril. ¿Ok? Entonces, una vez que hago eso, imagínense que yo tengo la posibilidad de, sin tener que ejecutar el código, hacer que esa instancia de calendario se ejecute constantemente ella sola. Es similar a lo que pasa con la hora en la computadora de cada uno de ustedes. Es una hora que se ejecuta constantemente a cada rato y una vez que eso pasa, se está refrescando una interfaz donde ustedes pueden ver el transcurrir de los minutos o, dependiendo de cómo lo tengan configurado, los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que esto se ejecute muchas veces, lo puedo poner perfectamente en un hilo que no entorpezca la ejecución de otras tareas y él se mantenga actualizado constantemente. Para hacer esto, voy a utilizar la estrategia del hilo con objeto, que ya lo tengo allá, perdón. Hora es igual a new treat y dentro de treat runable target, él me permite hacer esto. Y una vez que new treat, ajá, y bueno, hagámoslo nosotros. New runable y runable, hacemos esto. Vamos a hacerle el cuerpo internamente. Por ejemplo, esto está acá, ahí va bien. Ahora me va a pedir que implemente los métodos abstractos, que son el run, ¿verdad? Vamos a quitar esto, quitamos esto, y ahora vamos a agarrar esto que está acá y lo vamos a poner acá, ¿ok? Vamos por partes. En teoría, esto que está acá debería de funcionar. Vamos a correrlo. Y nos está colocando. ¿Por qué nos está colocando? Porque efectivamente nos falta hacer algo. Recuerden que el hilo solamente se ejecuta cuando hacemos la instrucción hilo.toStart. No sé por qué me está dando problemas con las llamadas a los métodos. Porque no se llama hilo, se llama hora. Hora.start. Ok, ahora sí, lo corremos. Ven cómo es bueno ir haciendo pequeñas pruebas porque a veces voy encerrando ciertos errores que me están dando. Ok, en primera instancia veamos que él ya funciona. Ya él está leyendo el hilo que está acá y lo está colocando, pero esto no se está actualizando. ¿Por qué? Porque esto, pese a ser un hilo que se está ejecutando de manera independiente, es una actividad que se está ejecutando una única vez, no se está ejecutando más veces. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo necesito que esto se mantenga en constante ejecución. Y yo me imagino que más de uno de ustedes, cuando estaban trabajando sus ciclos o sus iteraciones, enciclaron una función de estructura repetitiva y se volvieron locos y volvieron locos el computador. Pues esos errores que tuvieron en ese momento, ahora es que nos van a servir. Porque yo necesito una estructura infinita que constantemente esté refrescando la hora. Entonces, si yo a él le digo aquí que me haga un while true, o sea, una estructura cíclica que nunca termine, ¿qué estoy logrando? Decirle a él que repita y repita
tantas veces esta función hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que este hilo tiene una ejecución, él se va a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Pero cada vez que se repita, el objeto calendar va a llamar la hora que está en el momento. Por consiguiente, voy a tener una apariencia de reloj donde se va actualizando constantemente. Lo corro. Y en este momento vemos cómo estamos logrando que esto no se detenga. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Tengo las 17:31 con 02, con 03, con 04. Y si ustedes notan, esto no es ninguna carga para el sistema, simplemente es estar consultando una hora y pintándola en una interfaz gráfica. Claramente yo puedo presentar esto más bonito, con más diseño y cualquier cosa por el estilo, pero de momento esto es lo que quiero enseñarles. Vamos a decirle a él que me detenga esto. Entonces voy a ponerle acá un botón que se va a llamar detener. ¿Dónde está pegado el label? Ahí, ok. Vamos a pegarle un botón que se va a llamar detener. Y la idea de este botón es que finalice el proceso. Bueno, no lo finalice, lo va a detener. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Recuérdense que yo puedo, para ejecutar un evento acá, yo le digo events, action, action performer, o simplemente el por defecto siempre va a ir al doble clic a su método action performer. Entonces, doble clic, voy por acá. Y listo, yo le diría a él hora, que es el objeto calendar, perdón, que es el objeto treat, punto, stop, que se detenga. Vean que aquí no lo estoy haciendo con métodos, le estoy hablando directamente al hilo de ejecución. Lo vuelvo a correr. Y en el momento en el que corre, si yo le digo a él detener, él debería de pausar ese hilo. Gráficamente no está pausando nada. Gráficamente él se continúa ejecutando y ahí está refresque y refresque. Lo que pasa es que detuvimos el conteo de la generación del calendario. No, perdón, también se detuvo porque estoy equivocado. Él también lo detuvo gráficamente y detuvo el calendario, porque lo que está en ciclado es que se pinte el label. Entonces, perfectamente, se detuvo de las dos formas, gráficamente y también la consulta. ¿Qué pasa si ahora yo quiero reanudar eso? Vamos a decirle que vamos a agregarle un botón más acá, acá. Y en este botón le voy a decir que este se va a llamar reiniciar. ¿Ok? En reiniciar, lo que yo voy a decirle, igual, doble clic. Y en lugar, aquí sí no voy a utilizar el start, porque el start me va a dar problemas tentativamente. Entonces, yo lo que le voy a decir a él es que vamos a decirle que vamos a llamar a actualizar hora otra vez. ¿Qué va a hacer actualizar hora? Va a ir a hablarle a la etiqueta y va a volver a hacer la instancia del calendario y va a continuar. Entonces, vamos a correrlo otra vez. Ok. Estamos por acá. Y lo detengo. Y le digo reiniciar. Vuelvo a detenerlo. Le digo reiniciar. Vuelvo a detenerlo. Y le digo reiniciar. ¿Ok? Y de esta forma estamos viendo cómo podemos implementar un hilo en una gráfica. ¿Ok? Entonces, vimos qué es un hilo, cómo funciona, qué es una tarea multihilos, vimos los ejemplos de qué es exactamente ser multihilo, multiproceso, y luego vimos las formas en las que los implementamos en Java. Mediante la herencia, posteriormente lo implementamos mediante el manejo de objetos y finalmente caímos en un pequeño ejemplo gráfico de cómo actualizar la hora en tiempo real. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro el video, que lo puedan replicar y nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.